Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite traer una palabra de bendición para nuestras vidas. Una palabra de bendición, hermano, que nos haga recapacitar, nos haga realmente entrar en comunión con nuestro Padre Celestial, que eso es lo agradable en nuestro corazón, en nuestra vida, que siempre haya la oportunidad de agradar a nuestro Padre Celestial. Siempre tenemos que tener presente que como hijos de Dios es lo único que nos interesa, que como hijos de Dios, como aquellos que profesan ser hijos de Dios, nuestro único interés es levantarnos todos los días, desde la mañana hasta en la noche, agradar a nuestro Padre Celestial. Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos termina nuestro día. Y por eso hoy, desde que nos levantemos, demos gracias a nuestro Señor. Demos gracias porque gracias a Él, gracias a nuestro Dios, buscamos siempre agradar, siempre buscamos estar cerca de nuestro Padre. Todos los días debemos de levantarnos con esa esperanza de realmente de agradar a nuestro Señor. Ese es realmente la meta como hijos de Dios. Eso es realmente lo que anhelamos y deseamos todos los días, agradar a nuestro Padre Celestial. Porque si algo, hermano, alegra nuestro corazón o alegra el corazón de nuestro Señor, es realmente haber hecho algo agradable. No hay nada más rico, hermano, que nosotros todos los días siempre nos portemos en la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos viviendo gracias a la misericordia de Dios. Hoy estamos viviendo gracias al amor infinito de Dios. Hoy realmente, querido hermano, si algo nos hace estar firme delante de nuestro Dios, es gracias a su misericordia. Gracias a la misericordia de Dios, hoy podemos nosotros estar firmes. Gracias a la misericordia de Dios, hoy podemos estar de aquí, hoy podemos respirar, hoy podemos realmente, hermano, despertarnos y ver a la familia. Hoy podemos ver y decirle a Dios gracias porque me has dado la oportunidad de despertar. De hecho, cuando nosotros dormimos, la misma escritura nos enseña que la palabra dormir significa estar muerto. Estar muerto. Por eso cuando despertamos le damos gracias a Dios, que la misma manera como nosotros nos acostamos a dormir y nos perdemos en el sueño, eso es estar muerto. Y por eso cada mañana volvemos a la vida. Cada mañana volvemos a la vida. Y eso es rico, queridos hermanos. Que cada mañana volvamos nosotros a la vida que Dios nos da. Eso es hermoso saber de que Dios cada día quiere nos vernos felices, quiere vernos de una manera llenos de la bendición de nuestro Dios. Hoy quiero hablarles algo que precisamente de esa misericordia. Lamentaciones 3 versículo 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. La misericordia de Jehová, dice, de Jehová no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová. Dice, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios siempre, nuestro Padre Celestial, siempre es un Dios fiel. Un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cumple su palabra. Un Dios que, dicen la Escritura, hermano, que hay dos cosas inmutables de Dios. O dos cosas imposibles que Dios falle: que mienta y que no cumpla sus promesas. Dice, nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad.
grande es tu misericordia. Gracias a tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias a tu misericordia hoy nos despertamos. Gracias a la misericordia de Dios hoy comemos. Gracias a la misericordia de Dios estamos hoy escuchando una palabra. Gracias a la misericordia de Dios todas las cosas que nos pasan diario es gracias a la misericordia de Dios. Todas las cosas. Dios es tan bueno, hermano, que todos los días debemos de darle gracias a Dios. Por eso en esta mañana levanta tu mano y diga conmigo: gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias por ser paciente conmigo. Dile: Señor, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad conmigo. Es importante entender que hoy estamos viviendo tiempos donde el pueblo de Dios y aún los que se dicen hijos de Dios escuchan la ley de Dios, hermano, que escuchan la ley de Dios, que escuchan la palabra de Dios, que están sentados en una iglesia, que leen su palabra, que oran su palabra. Estamos viviendo tiempos donde los hombres, aunque lean, aunque oren, hermano, no pondrán por obra su palabra. Hoy en día los hombres no hemos llegado a comprender la grandeza de la misericordia de Dios todos los días. No lo hemos llegado a entender. No hemos llegado a comprender por qué Dios es tan bueno, es paciente para con nosotros. Quizás nos levantamos todos los días y pedimos al Señor que nos guarde, que nos proteja, nos libre de todo mal, que seamos bendecidos. Por eso yo no creo mucho en los memes como si fueran oraciones, decir Dios protégenos. ¿Y cuántos dicen amén? Porque la protección de Dios, la bendición de Dios, el que Dios nos protege, nos libra de todo mal, va a ser una actitud o un mover o una acción de parte de Dios meramente personal en las personas. Pero dice: esto recapacitaré en mi corazón. Cada mañana, cada mañana grande es la fidelidad de nuestro Señor. Cuando decimos que grande es la fidelidad de Dios, nos referimos realmente a que Dios cumple siempre nuestro Dios cumplirá lo que promete sin quebrantar el pacto. Hay un pacto que Dios hizo desde el principio en la creación, después que destruye a los Adanes. Hizo un pacto el Señor en Génesis, cuando, hermano, establece el arco iris. Él prometió de no destruir, hermano, el mundo. Por eso, hermano, como aparece en el que está en las nubes que llueve, así aparece el resplandor de la gloria de Dios, dice su palabra. Siempre, hermano, Dios estableció que cuando mirara el arco iris, Dios se acordaría y que no volvería a destruir al pueblo de Dios, que no volvería a destruir, hermano, a esta generación. Por eso el Señor dijo que no volvería a destruir a este mundo, lo volvería a destruir, hermano, con diluvio. Por eso no lo va a destruir con agua, lo va a destruir con fuego. Esta generación va a ser destruida con fuego, no con diluvio, sino con fuego. Serán consumidos, dice la bendita palabra. Por eso es importante entender que, dice, hermano, que Dios en el libro de Génesis 7, versículo 23, dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca.
y prevalecieron las aguas, la tierra, 150 días. Murió toda carne. Dios destruyó toda carne. No dejó nada. Porque era un pueblo que le había llegado al colmo de la maldad a Dios. Era un pueblo que, hermano, había sobrepasado los límites de nuestro Señor. Y por eso dice, hermano, que cuando Dios destruye, Dios hizo un pacto con Noé de no destruir de nuevo, hermano, esa tierra, a los hombres, de volverlos a destruir. Por eso la misma escritura dice que cuando usted ve, hermano, que dice en el versículo 8, versículo 21, y percibió Jehová el olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la tierra, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Dios dijo: no volveré a destruirlos. Dice que Dios le dolió ver al hombre, hermano, destruido por completo. Y percibió Jehová el olor harto agradable. Y dice: no. Y edificó, dice en el 20, edificó Noé un altar, y todo Jehová, dice, de todo animal limpio y toda ave limpia ofreció holocaustos en el altar. En el altar representa arrepentimiento. En el altar representa, hermano, una limpieza. Dice que Dios dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el hombre vio, dice que Dios miró que el hombre, hermano, iba continuamente al mal. Por eso dice, hermano, que en el versículo 9, versículo 11, y estableceré mi pacto, dijo el Señor. Vea lo que dice, queridos hermanos: mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas en el diluvio. Vea lo que dice. El versículo 11 dice: más toda carne con el diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco iris en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que es sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne y sobre toda la tierra. Había Dios puesto un arca donde se acordaría de no destruir de nuevo a la tierra, de no destruir de nuevo, hermano, a todo ser viviente. Dios dijo: no destruiré al todo ser viviente, porque el hombre siempre va a ser continuo. Esto lo va a estar haciendo siempre. Ya la maldad estaba en el corazón, y el pecado estaba en el corazón. Dice: no los destruiré. Establezco un pacto, el pacto, hermano, del arco. Este arco, hermano, significa la fuerza, el poder, el amor de Dios. El arco representa el amor de Dios. El arco se representa, hermano, dice que significa preparar un lazo. Preparar, dice que Dios, esta palabra significa, arco significa fuerza. Significa esa fuerza, la fuerza de Dios, el gran amor de Dios. Es su misericordia. Es su misericordia. Dice: no volveré. Estará el arco en las nubes. Estará mi fuerza.
estará el poder de Dios en las nubes, que es su bendita misericordia. Por eso el Señor estableció un pacto todos los días. Todos los días Dios establece pactos con el hombre de no destruirlo, porque el hombre dice que va continuamente al mal. No volvería a maldecir su tierra, no volvería, dice, a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Dios dice, pasarán los días, pasarán los años, pasará el día, la noche, pero dice, no volveré a destruirlos. ¿Por qué vio Dios eso? Porque dice que Noé levantó un altar. Qué rico es levantarnos todos los días y darle gracias a Dios. Acordarte de Dios en su misericordia cada mañana. Lo hará, dice que olor, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón. ¿Cuándo dijo eso? No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Fue cuando Noé baja del arca, hermano, edificó él y su familia un altar. Ofreció un altar, un holocausto de gratitud a Dios. Y le dijo, quizás parafraseamos, decir, Señor, gracias Dios, él y su familia. Por eso enséñale a tus hijos que cuando se levante, que cuando salgan a trabajar, salgan a estudiar, salgan a hacer algún mandado, que tengan que, siempre recuerden que le den gracias a Dios por todo. Que enséñales a tus hijos a ser agradecidos con Dios. Que te un momento antes que salgas, hijo, ponte a orar. Que por el camino ve orando. Por el camino ve dale gracias a Dios si no te dio tiempo de levantarte temprano. Acuérdate que tienes Dios quien te provee. Acuérdate que tienes un Dios que te guarda. Atiende que tienes un Dios que realmente vela por ti. Debes de enseñarle esto a la familia. Esto debe de estar siempre, dice, porque cuando Noé tomó todo animal limpio y ve que todo ave limpia, y dice, y lo ofreció en holocausto, lo ofreció para limpieza, lo ofreció delante de Dios, y dice que cuando Dios miró la acción de Noé, esa acción de gratitud, esa acción de cuando, quizás voy a parafrasear, cuando baja Noé a la tierra, se seca todo. Dice la escritura que, hermano, que aún los cuervos, dice que se quedaron a comer los cuerpos de las personas que se habían ahogado. Quizás cuando baja Noé del arca, se lleva la impresión de ver cuánta mortandad había hecho. Y una de las cosas que, hermano, veo yo aquí que dijo Noé, la importancia de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios al ver tanta mortandad. Pero Noé había hallado gracia delante de Dios. La escritura dice que Noé halló gracia. ¿Sabe qué? Por eso el Señor dice que también Abraham halló gracia. ¿Qué significa? Eran hombres fieles. Eran hombres fieles. Dios va a librar siempre al hombre fiel. Siempre lo va a librar. Y fiel es una persona obediente. Fiel es una persona, hermano, que se preocupa por realmente hacer lo correcto. Por eso dice que estaré en mi pacto, dijo el Señor en Génesis 9:11, establecí mi pacto y no exterminaré ya más toda carne. Con las aguas del diluvio, ni hará más diluvio para destruir la tierra. Y establece el pacto. Este es mi pacto. Cada vez que vean mi pacto en la vida, el arco, mi fuerza, hermano, lo que estaba diciendo es que lo que estaba diciendo Dios, cuando vean la misericordia, cuando vean mi misericordia en sus vidas, no los voy a destruir. No los voy a destruir. Los voy a perdonar. Los voy a salvar.
los voy a ayudar. Dice, por eso cuando haga venir sobre él, se dejará ver entonces mi arco. Porque dice que cuando las nubes, que es lo que traían, hermano, era juicio de Dios. Era destrucción. Porque también la palabra, esta palabra arcos, significa, hermano, significa fatigar, significa violento, significa cosa difícil, significa duro, significa cruel, significa juicio. Endurecer significa endurecer el espíritu. Eso significa, hermano, la palabra arco. Significa preparar una trampa, significa dejarlos a destruirlos. Pero Dios dijo, hay una fuerza, o sea, cuando vean mi nube, dice, uno será para destrucción y uno tendrá para misericordia. Misericordia. Mi brazo fuerte. Lo que hizo el Señor fue extender su mano sobre hermano, esta generación de Noé. Por eso es importante levantarnos cada mañana. Digo aquí en Lamentaciones, recapacitaré mi corazón, por lo tanto esperaré. En la misericordia de Jehová, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, si grande la fidelidad de Dios. Porque Dios había hecho, porque Dios se comporta, hermano, dice, no hemos sido consumidos. Dios no nos ha destruido, Dios no nos ha matado, Dios no se ha acabado con nosotros. ¿Por qué? Porque se acuerda de Dios, del pacto que hizo con Noé, el pacto que dijo, mi misericordia. Pero qué a raíz de que lo que vio Noé, vio tanta muerte, tanta mortandad de hombres. Por eso cuando usted ve que un familiar, cuando usted ve un vecino, cuando usted ve que el mundo, los catástrofes, los terremotos, los huracanes, las inundaciones, hermano, usted ve cuánta gente está muriendo en las guerras, cuánta gente está muriendo, ven gente tendida en las calles, y uno debe de decir, Señor, gracias por tu misericordia. Porque Noé, cuando baja del arca, vio mucha mortandad, vio mucha gente muerta. Quizás ahí estuvo, quizás un ejemplo, quizás vio a la familia, a un tío, a su madre, a su padre muertos, y a él no le tocó. Se acordó de la misericordia de Dios, hermano, que Dios había tenido con él, que Dios lo había salvado, porque no quería destruirlo a Dios. ¿Por qué? Porque Noé, hermano, era un hombre que edificaba siempre un altar a Dios. Siempre era un hombre agradecido. Era un hombre que cumplía sus promesas. Era un hombre que se esmeraba por agradar a Dios. Todos los días Noé tenía un altar, como lo hizo Abraham. Ellos tenían siempre altar. Se levantaban cada mañana y decían, Señor, gracias por tu misericordia. Se levantaban y veían muertes, mucha gente muerte, mucha gente, hermano, que les había venido juicio. Mucha gente que está padeciendo, mucha gente que está sufriendo. Quizás en tu casa no están sufriendo. Quizás en tu casa no ha habido muerte. Quizás en tu casa no hay enfermedades graves. Quizás en tu casa no están pasando lo que otros están pasando. Y uno debe de acordarse y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Es tu misericordia que me tiene protegido. Es tu misericordia. Y uno debe de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué tanta misericordia en mi vida? Precisamente porque uno dice, Señor, uno reflexiona. Por eso digo aquí, este hombre dice, en esto voy a recapacitar en mi corazón. Reflexionar en su corazón. Se acordaba, decía esta palabra recapacitaré, dice, viene de la palabra shub en hebreo, y la palabra shub significa volverse, o sea, regresar. Significa, hermano, arrepentimiento.
Arrepentirse significa cambiar, significa, hermano, apaciguar, significa con la idea de volver de donde uno salió. En el sentido de que si nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Dice, ¿por qué Dios tuvo misericordia? Porque veía que en el corazón, Señor, yo tengo que volver a tu camino. Veían decir que yo tengo que cambiar. Había reflexión de decir, Señor, yo me voy a arrepentir. Se arrepentía, cambiaba su corazón. Siempre había la disponibilidad de hacer las cosas correctamente. Esto había en el corazón de Noé. Por eso dice, hermano, que cada mañana reflexionaba su misericordia, reflexionaré. Y yo me doy cuenta, dice que cada vez que reflexionaba, cada vez que recapacitaba, como dijo el hijo pródigo dijo que volviendo en sí. Eso dijo el hijo pródigo, dice que volvió en sí. Dice su bendita palabra, hermano, que el hijo pródigo dijo, y volviendo en sí, en Lucas 15, dice en 15 versículo 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno como de tus jornaleros. Volviendo en sí. Esta palabra volviendo en sí, en la versión La Fernández dice, entonces recapacitó. Recapacitó, dijo, ¿qué hago acá? Entonces, ¿qué es lo que salvó a Noé? Que recapacitaba, queridos hermanos, sobre sus actos, recapacitaba sobre su comportamiento, recapacitaba cada vez que se alejaba y decía, ay, no, yo tengo que volver a Dios. Yo tengo que pedirle perdón a Dios por mis pecados. Yo tengo que ponerme a cuenta, Dios, y estoy en mal. O sea, ese es el altar que tenía Noé. Había siempre reflexión, hermano, siempre esa actitud de Noé, de que cada día Dios tenía misericordia de él. ¿Por qué? Porque recapacitaba, volvía en sí. Decir, está mal mi comportamiento, está mal esta conducta. Se proponía todos los días, desde que se levantaba hasta se acostaba, hacer lo correcto. Y por eso Dios miró la actitud de Noé. Hermano, dice, y Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él se levantaba, reflexionaba mucho cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su día, cómo iba a él cambiar las cosas. Pero cuando vio Noé, vio la mortandad, que Dios no perdonó a la gente, porque ellos no tuvieron la actitud de arrepentirse. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que hoy todos los días desecha la palabra de Dios. Dios les está hablando, Dios está ministrando todos los días. ¿Cómo van a agradar a la persona? Van a agradar a Dios si no les gusta escuchar la palabra. No les gusta, hermano, escuchar un mensaje, el maná diario de cada día. Una palabra diaria, una palabra que dé vida a nuestra vida. Todos los días tenemos que recibir una palabra para agradar a Dios. Decir, Señor, con esta palabra quiero agradarte, quiero buscarte, quiero honrarte, quiero hacer lo correcto. Hay hombres que no se levantan con esa actitud. Por eso todos los días debemos de ponernos a pensar por un momento cuán grande ha sido la misericordia de Dios contigo, conmigo, que no nos ha quitado la vida, que no te ha arruinado, que no estás en una fase terminal de una enfermedad grave. Mucha gente, Dios, está pasando por una situación grave. El hombre vive pecando, vive desobedeciendo, vive rebelándose, vive exponiendo, es duro de cabeza, hermano, no obedece, vive alejándose, vive apartándose,
vive dejando de congregarse, vive sin arrepentimiento, vive sin el deseo de volver a servirle a Dios, viven con un deseo profundo. No hay ese deseo profundo de cambiar todos los días. Solo saben que van a una iglesia, pero no hay el deseo de cambiar. No hay el anhelo de ser cada día mejores personas con los demás, mejores personas en el matrimonio, mejores personas en el comportamiento conforme a lo escrito está. No hay ese deseo. Pero si había en el deseo en Noé, si había ese deseo. Por eso halló gracia y no entendió la misericordia de Dios. Cuando vio tanta mortandad, digo, Señor, gracias. Le enseñó a los hijos, le enseñó a la familia, hermano, que siempre le den gracias a Dios, porque si Dios los había bendecido, era por su misericordia. Que Dios les daba vida, era por su misericordia, porque Dios estaba destruyendo, porque Dios está destruyendo la vida, hermano, o la gente se está destruyendo hoy por no tener temor a Dios, por no tener altar a Dios. Por eso digo, Noé agarró lo limpio y se lo ofreció a Dios al ver tanta mortandad. Por eso dice, recapacitaré. Entonces reflexiona uno y dice uno, ¿por qué Dios me ha escogido? ¿Por qué Dios todavía, su misericordia de Dios? ¿Por qué he hallado gracia delante de Dios si escudriñas tu vida? Si yo no leo, yo no busco, no me arrepiento, no pido perdón, no pido disculpas, no reconozco mis culpas, no reconozco mis faltas, ya los hubiera matado Dios. Ya estuviéramos muertos, si usted quiere. Ya estuviéramos muertos, hubiéramos sido consumidos. Quizás nos levantamos, ¿verdad? No con esa mentalidad de decir, quiero ser un buen hombre, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo, una buena esposa, una mujer, un buen hijo. No es el deseo realmente de hacer lo mejor para los demás, cada día mejor delante de Dios, cada día mejor como hermanos en Cristo, hermanos de sangre, sabiendo que nuestros comportamientos cada día, sabiendo nosotros que esos comportamientos no van cada día conforme a las Escrituras, no van de acuerdo a la voluntad divina, no va de acuerdo porque lo que nos da vida es la palabra. Si practicamos la palabra, realmente nos da vida. ¿Quiénes son los que realmente han nacido de nuevos? Aquellos que viven comiendo, viven, hermano, viven tomando la leche, viven comiendo, viven, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que se preocupan a llevar la vida escrita, a llevar la vida de Cristo en su vida, y que nos es obligación ponerlo en práctica cada mañana. Antes de cantar, antes de danzar, antes de postrarnos en una iglesia, antes de servir, debemos haber vivido una vida de obediencia de la palabra en nuestra casa, en la calle, en el trabajo, con los hermanos, donde quiera que estemos, sabiendo comportarnos como hijos de Dios, para que podamos nosotros edificar un altar y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Recapacito todos los días. Dice, Señor, a este le está pasando a este le está pasando a estos están pasando estos. Señor, yo gozo de tu misericordia. Yo gozo de todo día porque me has dado salud, me has dado provisión, no ha habido desgracia. Pero Señor, si yo peco con el pensamiento, peco con mis palabras, peco con mis conductas, no obedezco, no oro, no hago, digo, Señor, ¿por qué? Dice, ¿por qué no me ha destruido? Porque había un pacto de Dios. Hay una misericordia de Dios. Hay una misericordia de Dios, hermano, sobre la vida. Sobre la vida del creyente. Dios prometió no volver a destruir la vida del hombre, hermano, porque por causa de esa misericordia. Por esa misericordia. ¿Pero por qué, hermano? Porque
tenían altar. Noé tenía un altar. Y el altar que tenía Noé es que reflexionaba cada mañana y decía: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, porque lo que me das no lo merezco, Señor. No lo merezco. Yo no sé si reflexionas con tu comportamiento, con tus actitudes, con tu obediencia, decir: Señor, merezco esto que me das tú. Por eso cuando ves que hacemos cosas indebidas, nos portamos mal, desobedecemos, nos rebelamos, decir, y todavía, usted observa, hermano, y todavía Dios nos bendice, y todavía Dios nos ayuda. Tú dices: Señor, pero sí. Y el hombre no piensa en esa parte. No piensa en esa parte. Dios siempre es fiel, que cumple sus promesas. ¿Cuál es la promesa que Dios nos hizo? ¿Cuál es la promesa? ¿Por qué Dios es fiel? Nos hizo la promesa de no destruirnos. Dios la promesa de rescatarnos. Dios hizo una promesa de salvarnos. Dios hizo una promesa de restaurarnos. Dios hizo una promesa, hermano, de cambiarnos la vida. Por eso Dios es fiel, porque se mantiene en esa promesa, se mantiene en esa convicción de que si Él nos salva, que si Él nos ayuda, era porque nos va a ayudar a cambiar. Por eso cada mañana levántate y decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Señor, dile: Señor, ayúdame a cambiar. Porque eso significa, Dios ayudó a Noé a cambiar, porque eso significa recapacitar, significa cambiar, significa comportarse, significa arrepentirse. Dios intervino cuando vio que Noé volvió en sí, tenía buenos pensamientos. Dice: ese pensamiento, no que Noé fuera bueno, no que Noé hacía las cosas bien, sino que Noé reflexionaba sobre sus conductas y las buscaba cambiar. No es que Noé tuviera el matrimonio perfecto, sino que Noé se esmeraba por realmente, hermano, por mantener un matrimonio de acuerdo a las Escrituras. No es que Noé fuera el mejor padre, sino que Noé se esmeraba realmente por cumplir conforme a las Escrituras. No es que Noé sea el mejor esposo, siempre, hermano, siempre Noé buscaba, siempre reflexionaba, decía: esta conducta no es correcto, voy a cambiar. Y Dios miraba que el corazón de Noé no era igual a los otros no les importaba agradar a Dios. No les importaba cuando vino el juicio. Hermano, no le tocó a Noé, porque Noé alcanzó misericordia de Dios. No le dio Dios, no lo destruyó. ¿Por qué? Porque no lo consumió, porque sobre él se mantuvo la misericordia de Dios, porque Dios decidió cambiar a Noé, no solamente a Noé, su matrimonio, su familia, sus hijos, porque Noé tenía altar. Tenía un altar de gratitud. Todos los días debemos darle gracias a Dios por su misericordia sobre nosotros. Pues gracias a su misericordia no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, Dios no nos ha matado, porque ya es el tiempo que con toda vez nuestras actitudes Dios ya nos hubiera matado y hubiera acabado con nosotros. Todos los días debemos de ponernos a pensar en un momento, queridos hermanos, en un momento, cómo somos nosotros, cómo es realmente nuestra vida delante de Dios. Dios no nos ha quitado la vida. Cuando pecamos, cuando nos alejamos de Él, cuando dejamos de congregarnos, cuando vivimos una vida sin arrepentimiento, cuando vivimos una vida sin el deseo realmente profundo de cambiar. Por eso hay gente que no le importan los cambios. Hay gente que es cristiana,
pero no vive buscando, hallando gracia delante de Dios, sino que el cambio del hombre, hermano, es llevar una vida sin cambio, sin la mente decir: Señor, dame esto, gracias a Dios porque me diste eso, porque Dios es bueno, pero no entiende la misericordia de Dios. Solo vive pidiendo para satisfacer los deseos de las necesidades personales y no para satisfacer los deseos espirituales, no para vivir para agradar al Señor. Y cuando el hombre actúa así, termina siendo infiel todos los días. Por eso en el Salmo 89, versículo 1: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. Mi pacto con mi escogido juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Vean que dice: cada mañana el Señor extiende su misericordia sobre nosotros, todos los días. Dios no quiere destruirte, Dios no quiere arruinarte, Dios no quiere matarte, Dios no quiere que tú termines mal, porque te alejas, porque te apartas, sino que te mantengas fiel. Sea agradecido con Dios, y no agradecido de boca, sino que realmente tengas la actitud de volver a Dios, tengas la actitud de servir a Dios, tengas la actitud realmente de cambiar, tengas la actitud realmente de ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buena hija, una buena sierva, un buen siervo, ser una buena mujer, ser un buen hombre. Esa es la actitud. Que siempre haya la actitud del arrepentimiento, que cuando falles, te equivoques, siempre pidas misericordia y te decís: Señor, perdóname. Que siempre tengas la actitud y el deseo todas las mañanas de levantarte a cambiar, porque dice que Dios dice que Noé halló gracia delante de Dios porque tenía altar, tenía el deseo y pedía a Dios que lo cambiara. Por eso el Señor extendía cada día su misericordia y puso un arco. Decía: Noé, este es mi arco. Cada vez que yo vea una actitud mala, el deseo de Dios es destruirte, pero cuando yo vea una deseo mala y en tu corazón hay un altar, dice: esto será mi pacto, me acordaré del pacto de no destruirte, me acordaré que en lugar de destruirte tenga yo compasión de ti, tenga yo misericordia de ti. Porque Noé corría, hermano, cuando se equivocaba. Noé corría delante de Dios, hermano, buscando siempre esa misericordia de decir: Señor, voy a cambiar, no me destruyas, no me mates, no envíes juicio, voy a cambiar. Dios miraba la actitud de Noé. Pero el hombre cada mañana desde que se levante no tiene deseos de cambiar, no tiene deseos realmente de cumplir la palabra de Dios, no busca la forma realmente de agradar a Dios, porque son personas infieles. Un infiel le vale los días, le vale con su esposo, le vale con su esposa, le vale con los hijos, le vale con los hermanos, no le importa, no hay deseos. Eso es una persona infiel. Tiene ese deseo, siempre vive satisfaciéndose en la carne, en su vanidad. Dice en el Salmo 78, versículo 23: sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió los cielos, las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de los nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano viento, dice, movió el solano en el viento y trajo con su poder el viento de sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas.
Comieron y se saciaron y les cumplió sus deseos. No habían quitado de su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por lo tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Hermano, aquí nos enseña lo insujeto que eran. El hombre insujeto a Dios, en su palabra. La mujer insujeta a sus esposos. Los hijos irrespetuosos. No había en uno, en ellos no había la prudencia de enseñar a otro la importancia de la misericordia de Dios. Que Dios nos puede quitar todo. Que Dios nos puede matar hoy. Que Dios puede arruinarnos la vida hoy. Que puede, hermano, dejarnos sin nada. El hombre insujeta siempre pasa dolores. La mujer insujeta siempre pasa dolores. Siempre están pasando dificultades, siempre están pasando problemas. Pero dijo Dios, no volveré a maldecir su tierra. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces volvían solícitos. Aumentaron los conflictos, aumentaron los pleitos, aumentaron los problemas. Porque dice que Dios los hacía morir, aún no buscaban la puerta de salida. Entonces dice, corrían a Dios. Y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios altísimo. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué envió problemas? ¿Por qué envió situaciones? ¿Por qué Dios permitió muchas cosas? Porque no quería destruirlos, porque no quería matarlos, porque no quería arruinarlos. Solamente lo que Dios quería es que ellos se acordaran de la misericordia de Dios. Dice, sus corazones no eran rectos para con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Cuál era firme en su pacto? De que cambiarían. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó de ellos muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que ya no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron con el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano el día que lo redimió de la angustia. Vean lo que dice, hermano. ¿Cuántas veces Dios dijo, no, son carne, digo, no lo voy a destruir? Era paciente con ellos, se rebelaban, hablaban mal de Dios. ¿Cuánta gente no se levanta a hablar mal de la obra, de los pastores, de la palabra? Hermano, todo el tiempo están ataque y ataque a una iglesia. Todo el tiempo están refutando en contra de la palabra, contra los ministros, contra los hermanos. Siempre están causando un problema. ¿Por qué Dios no los ha matado? Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que la gente alcance misericordia. Dios quiere perdonarnos todos los días. Dios quiere que nosotros volvamos todos los días. Dios quiere que nosotros recapacitemos todos los días. Dios quiere que nosotros tengamos altar todos los días, de recordarnos que hay una misericordia de Dios. Que hay una misericordia de Dios, una paciencia de Dios cada mañana. ¿Sabe por qué el hombre actúa así? Porque el hombre es infiel. El hombre infiel no hay en su corazón el deseo realmente de cambiar. No se acuerdan de Dios en el día. Olvidan a Dios todo el día. No tienen presente a Dios en su mente. Así actúa una persona infiel. Una persona que no pide perdón, que hace y deshace y no pide perdón, no reconoce su condición. Así actúa una persona infiel. Simplemente vive comiendo, vive disfrutando, vive en la vanidad, vive, hermano, disfrutando de la carne, sintiéndose muy bendecido porque es cristiano. Esa es una persona infiel. Pero dice en el Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Le dieron la espalda, volvieron a ser días de la batalla.
No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y sus maravillas que les había mostrado. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron obedecer a Dios, ni quisieron andar en su ley, no quisieron andar en el temor, no quisieron nada todos los días, no querían nada con Él. Pero Dios, tan paciente, tan misericordioso, no los destruye porque había un pacto. Dios no quiere la muerte de nadie, Dios quiere la salvación, de que el hombre que tenga altar y le diga: Señor, ayúdame a cambiar. Cuando Dios miró que Noé dispuso en su corazón el practicar la palabra, el obedecer la palabra, hermano, en cuanto a su familia, entonces Dios detuvo, hermano, la ira sobre Noé, sobre su casa, y tuvo misericordia de ellos. Tuvo misericordia, por eso dice que halló gracia. Y a mí me sorprende que cuando baja Noé, lo primero que hizo fue levantar un altar y vio tanta mortandad, que digo: gracias, Señor, porque esta mortandad no alcanzó a mi familia, no me alcanzó a mí. Estamos ante una generación de hombres que no quieren andar en su ley, que no cumplen sus promesas, sus pactos en el matrimonio, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como siervos. No quisieron comportarse como lo que son, como dice la bendita palabra. Se olvidaron de sus obras, se olvidaron de sus pactos. Creo que al final del día, si algo nos hace realmente estar tranquilos, es por haber hecho lo correcto. Viven en rebelión todo el día, viven olvidándose, no viven para agradar al prójimo, no viven para agradar al esposo, no viven para agradar a la esposa, no viven para agradar a los demás, no viven para agradar a nadie, solo se agradan ellos a sí mismos. Son infieles, son infieles. En el Salmo 78:38 dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne. ¿Cuántas veces apartó de ellos su ira? Porque Dios miró que estaba tratándolos, eran hombres. Pero véanlo ahí en el 78:50. Dispuso su camino, Dios dispuso camino en su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad e hizo morir a todo primogénito de Egipto, las primicias de las fuerzas en las tiendas de Cam, e hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como rebaño. ¿Cómo quería Dios conducirlos como cristianos? ¿Cómo Dios quería conducirlos como pueblo? Como ovejas, no como hombres. Él quería guiarlos como oveja. Ellos querían que se comportaran, que nos comportáramos como oveja, que oyen la voz y lo siguen, que oyen la voz y lo obedecen, que hacen lo que Él dice. ¿Cómo quería llevarlos Dios en el desierto? Como ovejas, no como hombres. El hombre está actuando como hombre y no como oveja. Por eso Dios tuvo paciencia, tuvo misericordia, porque vio que eran hombres. No tenían el comportamiento de hijos de Dios, no tenían comportamiento de ir como ovejas al matadero, hermano, no tenían el comportamiento de darle lo mejor a Dios todos los días. Pero ellos no eran ovejas, eran hombres cristianos que van a una iglesia, que están apartados de Dios, están lejos de Dios, y no los destruía, porque Él era fiel. Hoy en este día, ¿cómo eres? ¿Cómo queremos comportarte como hombre o como una oveja de Dios? Como un pueblo, como un rebaño que camina a la voz de Dios, que camina, hermano, en obediencia al Señor. De tal manera que cuando nosotros recapacitamos que somos ovejas, somos ovejas de su prado, que como pastor, Él es nuestro pastor, nos dirige, hermano, hacia la vida, nos dirige hacia un buen alimento,
Entonces dependemos de Él. Entonces dice que Dios mantenía su misericordia sobre ellos. No los destruía, porque siempre había el deseo de cambiar. No el deseo solamente, sino que se esforzaban por hacerlo. Pero el hombre infiel no se preocupa, hermano. El hombre infiel le da igual si lo hace o no lo hace. Simplemente es pura boca. Dice que ama a Dios, dice que agrada a Dios, que quieras, pero no lo hace. Cuando llega el final de la noche, no lo hace. Pero Dios es bueno, que quiere que nos invita a cambiar todos los días, que nos invita a recapacitar como lo hizo Noé. Recapacitaba todas las mañanas de arrepentirse. Recapacitaba cada mañana de volver y cambiar su vida, su corazón. Realmente buscaba retirarse un momento y reflexionar sobre su comportamiento y conducta. De arrepentirse, de pedir perdón. Y Noé halló gracia, y la misericordia de Dios estaba todo el día, sabiendo esto, que gracias a la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Mientras haya el deseo, el propósito de cambiar, de arrepentirnos, poner las cosas bien, la misericordia de Dios estará con nosotros. Nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a ayudar. Pero como ovejas, Dios quiere tratarnos como ovejas, no como hombres. Porque cuando Dios trata al hombre como hombre, es infiel. No vive para agradar a Dios. No le importa su palabra. Por eso hay gente que no se levanta a leer, no se levanta a orar, no escudriña. ¿Por qué? Porque no le interesa. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Se olvidaron de sus obras. Buscar una porción diaria de misericordia de Dios, oh, es hermoso. Es hermoso. Vuelve a casa. Si estás alejado, vuelve a casa. Si Dios no te ha consumido, es porque busca lo mejor de ti. Si Dios no te ha destruido, Dios no te ha matado, es porque busca que hay en tu corazón el deseo realmente de cambiar. Hay gente a quienes han muerto ya porque no tenían ese anhelo, esa esperanza. No tenían ese deseo. Gente infiel. La gente infiel Dios los destruyó. Por eso es importante, hermano, que vuelvas al Señor. Que vuelvas al camino de Dios. Que hoy entiendas la misericordia del Señor sobre tu vida. Es el deseo, recapacita, reflexiona. Acuérdate que grande es la misericordia de Dios. Dios no quiere destruirte. Dios no quiere verte perdido. Dios no quiere verte, hermano, que termines mal. Mira cuánta gente está muriendo a tu alrededor. Mira cuánta gente le está yendo mal. Cuánta gente está en dolores, en sufrimiento todos los días. Y Dios a ti te ha guardado, hermano, ha extendido su misericordia contigo. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y Dios, la misericordia de Dios está extendida sobre tu vida esta mañana. Pero eso es importante, que vengas a Él, para que Él termine la obra, que Él termine ese deseo realmente de agradar a Dios. La misericordia de Dios es porque vio, es porque escuchó en el corazón del hombre la necesidad de cambiar, la necesidad de apartarse. Cosa que vio nosotros, que cada vez iba continuo al mal. Siempre había maldad. No buscaban a Dios, hermano. No les interesaba agradar a Dios. No les interesaba realmente el perdón de Dios. Ellos seguían con su vida todos los días. Eran gente infiel.
desde que se levantaban hasta que se acostaban, disfrutaban de su maldad, disfrutaban de no haber agradado a Dios, disfrutaron de no haber hecho lo correcto delante de Dios, porque la gente quiere hacer todo, pero no quiere agradar a su esposo, no quiere agradar a su esposa, no quiere agradar a sus hijos, no quiere agradar a nadie, hermano. Y todo aquel que no quiere agradar a nadie es porque es infiel. Es infiel. Noé se preocupó por su familia porque era un hombre fiel. Trató de poner las cosas en orden y por eso halló gracia. Por eso salvó a su familia. Cuando bajan, oraron él y su familia, dándole gracias a Dios. Enseña a tu familia a darle gracias a Dios. Enseña a tu familia a ser agradecidos con Dios. Que Dios los guarde y Dios los proteja. Ponte a cuentas esta mañana. Ordena tu vida esta mañana. Ven a los pies de Cristo. Dios no quiere destruirte. Dios no quiere matarte. A Dios le importas tú. En tu corazón debe de haber siempre el anhelo de cambiar, de volver, de reconciliarte con Él. Deja que Dios haga la obra, hermano. Ponte a cuentas con Él. Hay tiempo de cambiar. Hay tiempo de volver al Señor. Antes que este tiempo ya se acabó, antes que vengan los juicios de destrucción sobre tu vida, sobre mi vida, es el momento de hacer las cosas bien. Que haya el deseo realmente de cambiar, de arrepentirte, de ponerte a cuentas. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, recíbelo. Dile: Señor, te recibo como mi Salvador. Jesús, reconozco, perdona mis pecados, reconozco a Jesús como mi Señor. Creo con todo mi corazón que Jesús resucitó entre los muertos. Dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, dile: quiero ser salvo, porque para recibir de tu misericordia quiero dejar de pecar. Quiero realmente ser un hombre, una mujer que camine de acuerdo todos los días, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo escrito está. Quiero agradarte, quiero hallar gracia delante de tus ojos. Dile: Señor, gracias por tu misericordia cada mañana, que no me destruye, que no me ha matado, sino que me has bendecido, me has ayudado, me has fortalecido, siempre has estado conmigo en todos los días. Es gracias a su misericordia. Muchas gracias a los hermanos, allá los hermanos en Argentina, Dios los bendiga, en Brasil, en Perú, los hermanos en Cuba que nos ven, que Dios me los bendiga, los hermanos, hermanas que siempre están con nosotros en esta mañana y todas las veces. Que en esta mañana la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios esté sobre su vida. Le mandamos un saludo. Vuelve a casa, hermano. Dios te espera cada mañana. Dios es bueno cada mañana. Que Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. Dele like a la página. Hermano, si no le llegan las notificaciones, desconéctese, vuelva a conectar, porque a veces YouTube, no sé, Facebook lo quita y de repente aparece que ya no somos amigos. No van a pensar que yo les quito, sino que en realidad Facebook lo hace por no compartir. Pero Dios es bueno. Les esperamos hoy miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Aquí por Santa Isabel, hermanos, cerca del vivero de pescado. Visítenos, hermanos, juntos daremos las gracias a Dios, daremos la honra a nuestro Dios. Visite, hermano, invite, y les invitamos hoy a las 6 de la tarde para darle el culto y las gracias a nuestro Padre Celestial. Donde quiera que esté, que la misericordia de Dios esté sobre su vida, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Bendiciones y bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones.